A medida que estaba recibiendo, yo me estaba inflando, me estaba creyendo mucho y ¡pum! Se apagó. Ahí el Señor me mostró que había algo en mi corazón que estaba estorbándole y Él tenía que tratar con eso. Yo recuerdo que el Señor nos quitó todo. Yo tenía microbuses, los perdí todos. Llegaron los tiempos de vacas flaquísimas donde tuve que aprender a depender del Señor. Había algo que Él estaba planeando para nuestra vida. Creo que actualmente estamos desarrollando el ministerio, pero por mucho tiempo estuvimos en el ministerio en el desierto, porque no avanzábamos, no nos desarrollábamos, porque acá adentro había situaciones que estorbaban. Situaciones de vanidad, situaciones de orgullo, situaciones de soberbia. Y ya era pastor. Y estaba de pastor, pero sin desarrollarme, dándole vueltas al desierto, viviendo de la misericordia del Señor, viviendo cada día. Puedo decirte que Dios fue fiel en todo momento, pero no nos estábamos desarrollando. Una cosa es estar en el desierto con la compañía de Dios, porque Él nunca te va a dejar. Puedes estar seguro que no te va a faltar comida, no te va a faltar agua. Esa ropa que compraste a 18 meses sin intereses te va a durar 40 años. Pero yo creo que la vida en Cristo consiste más que eso. Teníamos el ministerio en el desierto, sin desarrollarnos. Usted puede ser un empresario que está en el desierto sin desarrollarse. Un estudiante que está en el desierto sin desarrollarse. Un trabajador que está en el desierto sin desarrollarse. Tiene la compañía de Dios, tiene la bendición de Dios, pero todavía no llega al desarrollo. ¿Sí me estoy explicando? Allá Canaán es el lugar del desarrollo, donde apenas comienzas a desarrollarte. Déjate dar vueltas en el desierto, déjate vivir las mismas circunstancias y empiezas a caminar, a correr y a volar con la bendición del Señor. Pero antes de llegar allá, Dios tiene que tratar acá. Dios tiene que quebrantarnos. Y el quebrantamiento a veces no nos gusta. El quebrantamiento a veces no nos hace sentir cómodos. A nadie de nosotros nos agrada el quebrantamiento, pero es el camino. Diga conmigo, es el camino. Dice este pasaje que Dios llevó a Israel por ese camino. ¿Quién llevó a Israel por ese camino? Dios. ¿Quién los humilló? ¿Quién los humilló? Dios. ¿Quién los hizo pasar hambre? Dios. ¿Qué hicieron en tiempo de hambre? Empezaron a murmurar, empezaron a quejarse. Y eso era una evidencia de lo que ellos tenían que trabajar en sus corazones. Génesis 12:10 habla de que en el tiempo de Abraham, dice la Escritura que hubo hambre en el país. En el tiempo del patriarca Abraham, el hombre de las promesas, el hombre que conocemos como el padre de la fe, Abraham. Génesis 12:10 dice que hubo hambre en el país. ¿Qué hubo? O sea, usted ve los personajes de la Biblia y todos, absolutamente todos tuvieron que pasar alguna situación de desierto, momentos difíciles. Y aquí dice que Abraham pasó un tiempo de hambre. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham descendió a Egipto. ¿A dónde descendió? A Egipto, para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. En ese momento, el hombre de Dios, el padre de la fe, huyó a Egipto, corrió hacia Egipto en un momento de necesidad. ¿Qué pasó en Egipto? Bueno, Génesis 13 dice que él volvió riquísimo en ganado, en plata y en oro, pero también trajo a una mujer llamada Agar. Es verdad que obtuvo riquezas, es verdad que obtuvo un beneficio, pero junto con esas riquezas se vino una mujer llamada Agar, y sabemos la historia. Con Agar, Abraham cometió un error. Con Agar, Abraham se movió en la carne y atrasó el propósito de Dios para su vida. ¿Está aquí conmigo? Esto es lo que hizo Abraham. Huyó o caminó en sentido contrario a la voluntad del Señor. En cambio, su hijo Isaac, Génesis capítulo 26, versículo 1 y 2, dice que también hubo hambre en la tierra. Otra vez hubo hambre. ¿Quién manda el hambre? ¿Quién la manda? ¿No es el diablo? Diga conmigo, ¿no es el diablo? Son tiempos para probar nuestra fe.
para aprender a vivir de lo que sale de la boca de Dios. Hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. El desierto que pasó Abraham, también lo pasó su hijo Isaac. Durante los días de Abraham, entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos, y el Señor se le apareció a Isaac. ¿Quién se le apareció? El Señor, y le dijo. Ahí estamos viendo que Dios habló. ¿Quién le habló? El Señor. No solo de pan iba a vivir, él tenía que vivir de lo que saliera de la boca de Dios. Y Dios le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Abraham, estás pasando hambre, no vuelvas atrás. Isaac, estás pasando hambre, no tomes una decisión precipitada. Isaac, estás en un momento difícil, aprende a seguir la dirección que yo te doy. Isaac, estás pasando calamidades, hay hambre, pero no te preocupes. Si tú me obedeces, yo te voy a guardar, yo te voy a cuidar, yo te voy a bendecir y yo te voy a prosperar. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? Ahora, ¿qué pasó con Isaac? ¿Qué pasó con Isaac? Versículos 12 al 14. Versículos 12 al 14 dice que Isaac sembró en tiempo de hambre, en tiempo de crisis. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Cuál crisis? El mundo estaba en crisis, el mundo estaba en hambre, pero este hombre que escuchó a Dios, Dios le dijo, ve a donde yo te digo, y este hombre fue a donde Dios le dijo, y mientras todos estaban pasando hambre, este hombre era prosperado. Dice la Escritura que cosechó al 100 por 1. ¿A cuánto cosechó? 100 por 1. Y el Señor lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tuvieron envidia. Que el Señor te hable claramente en ese momento difícil y que tu oído esté abierto para hacer la voluntad del Señor, para que así como Isaac sembró y cosechó al 100 por 1, tú puedas ver la prosperidad de Dios en el trabajo que estás realizando. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo recibe? Versículo 23 nos dice que no solamente fue enriquecido, no solamente fue bendecido, no solamente fue prosperado, sino que también mantuvo su comunión con el Señor. Versículo 23 dice que de allí Isaac subió a Beerseba, y el Señor se le apareció aquella misma noche y le volvió a hablar y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré. Ya había cosechado al 100 por 1, escuche, ya había cosechado al 100 por 1 y el Señor le dice, todavía tengo cosas que darte, todavía te vas a desarrollar, todavía vas a prosperar. Tú crees que ya llegaste al clímax o a lo máximo que tengo para ti, pero tengo que decirte que todavía voy a cumplir propósitos en tu vida y en tu familia. ¿Alguien está aquí conmigo? Aquí vemos a un hombre riquísimo, un hombre bendecido, pero un hombre que mantuvo su comunión con el Señor. Cuando aprendemos a escuchar a Dios en el momento de hambre, podremos escucharlo allá en Canaán, donde Él quiere que nos desarrollemos. ¿Alguien dice amén? Dice este pasaje también que el Señor le dijo, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y allí Isaac construyó un altar. ¿Qué hizo Isaac? Construyó un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda. Levantar altares tiene que ver con el sacerdocio, tiene que ver con el servicio. Escuche, un hombre riquísimo, un hombre prosperado, un hombre que sembraba y cosechaba al 100 por 1, pero esto no le impedía levantar altares de adoración al Señor. Esto no le impedía servir al Señor, porque has entendido que el que te sacó de Egipto, el que te sostuvo en el desierto, es el mismo que tiene que estar contigo cuando te introduzca a Canaán, a la tierra del desarrollo. ¿Alguien dice amén? Versículos 26 al 29. Dice que entonces Abimelech vino a él desde Gerar. Escuche esta parte. Vino a él desde Gerar con su consejero
jefe de su ejército, y le dijo a Isaac: ¿por qué han venido a mí ustedes que me odian y me han echado de entre ustedes? Y ellos respondieron: vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Los que lo odiaban, los que lo habían echado de aquella tierra, de pronto vinieron con él para entrar en pacto y le dijeron: vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así es que dijimos: ahora haya un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto de que no harás ningún mal con nosotros, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Esto habla de cuando tus enemigos, en lugar de perseguirte, en lugar de maldecirte, reconocen que hay alguien que te ha guardado, hay alguien que te ha bendecido, hay alguien que te ha sostenido, y entran en pacto de paz contigo, porque saben que no estás solo, saben que tienes el respaldo del Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando en tiempo de hambre aprendemos a escuchar a Dios. Cuando en tiempos de dificultad no me dejo mover por la emoción, no me dejo mover por las circunstancias, sino que espero en el Señor. Si Dios no me dice que haga algo, no lo voy a hacer. Si Dios no me dice que retroceda, no me voy a retroceder. Voy a estar atento a la voluntad de mi Padre, porque sé que una instrucción de Él me va a abrir puertas. Una instrucción de Él me va a llevar al punto donde está la prosperidad que tiene para mi vida. ¿Alguien lo cree? Ahora, la expresión, volviendo con los israelitas, en el tiempo de Moisés, la expresión te humilló, la expresión te dejó tener hambre, parecen muy duras. ¿Cuántos de aquí creen que parece una expresión muy dura? Levante su mano si usted, yo creo que es una expresión muy dura. Imagínese que usted me diga: pastor, tengo una necesidad. Ah, pues así Dios te tiene, hijo. ¿Cómo que Dios me tiene? Si no me va a ayudar, no me dé un disparo, ¿verdad? ¿Cómo que Dios me tiene en esta situación? Bueno, si tú entregaste tu vida a Cristo, el diablo no te puede tocar. ¿Está aquí conmigo? Si usted le entregó su vida a Jesús, el diablo no lo puede tocar. Yo creo en esta palabra. Primera de Juan dice que el maligno no nos toca. Entonces, si estoy pasando un momento difícil, tengo que preguntarle a Dios: Dios, ¿qué quieres quitar de mí? ¿Cuál es el propósito de esta situación que estoy pasando? Yo estoy seguro en tus promesas, yo estoy creyendo en tu palabra, yo estoy seguro a dónde me quieres llevar, pero en este momento todo parece lo contrario. Parece que me estás humillando, parece que estoy pasando muchísima hambre de parte tuya. ¿Cuál es el propósito? Cuando empezamos a cuestionar o a hacernos estas preguntas, entonces nosotros podemos escuchar con atención a nuestro Padre Celestial. Nosotros entonces comprendemos que somos hijos en formación. ¿Qué somos? Levante su mano y declare conmigo: yo soy un hijo en formación. Papá me está formando. Dígalo fuerte: papá me está formando. Y la varita duele. Seguramente en su casa usted tiene a sus hijos formados, ordenados. Seguramente en su casa usted tiene ciertas reglas que se tienen que cumplir en el hogar, como no dejes los platos en la mesa, recoge tu cuarto, tiende tu cama, no dejes la ropa tirada, ciertas reglas, ¿no? Y de pronto los hijos lo hacen. Pero cuando llega alguien de visita, algún familiar, algún amigo, algún conocido, de pronto deja el plato tirado o lo lleva a la cocina pero no lo lava, deja su cuarto todo regado, y entonces te das cuenta que ese jovencito no tiene formación, o esa jovencita no tiene formación, y entonces necesitas empezar a ponerle algunas aclaraciones de cómo se desenvuelven en la casa. ¿Estamos aquí? Bueno, todos nosotros venimos de un contexto donde no
no éramos cuidadosos en llevar las instrucciones de papá. Todos. Venimos de un contexto donde no conocíamos la palabra, donde no conocíamos sus instrucciones, y entrando a la casa de papá, al empezar a formar parte de esta familia como hijos de Dios, Dios tiene que empezar a formarnos. Dios tiene que meternos en una vida ordenada, en una vida excelente, en una vida de compromiso, de responsabilidad, en una vida donde sepamos administrar lo poco o mucho que pongamos, que Él ponga en nuestras manos, a aprovechar bien el tiempo, a no perderlo. Hay ciertas cosas que papá nos tiene que enseñar. ¿Estamos aquí? Este mensaje es para hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, como hijos de Dios, estamos en formación. Diga conmigo, estoy en formación. Levante su mano y decláralo. Papá me está preparando, papá me está entrenando, porque voy a una vida de desarrollo donde voy a correr sin límites con la bendición del Señor. ¿Alguien lo cree? Entonces, en base a este pasaje, Deuteronomio 8, lo que estamos leyendo, de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que papá dice. Tengo que aprender a vivir de lo que papá dice. Tengo que obedecer las instrucciones de mi padre, y por eso tengo que escucharle. Y en el versículo 5, Deuteronomio 8:5 dice: por tanto, debes comprender en tu corazón. ¿Dónde debemos comprender? En el corazón, que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Se lo voy a leer otra vez. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. ¿Dónde tenían que comprenderlo? En el corazón. Escuche. Cuando a un hijo en familia comete un error y simplemente le damos el chanclazo, simplemente le jalamos la oreja, le quitamos el aparato, lo encerramos en la casa y le imponemos un castigo, pero no le corregimos el corazón, este niño se va a enojar con el papá porque no entiende el por qué le están pegando, o a lo mejor sí entiende, pero de nada serviría el golpe, de nada serviría la corrección física si no se corrige el corazón. O sea, el niño por fuera está aguantando el golpe, la chanclada, el barazo, pero por dentro está enojado, está bravo. Está diciendo, nada más deja que crezca y me voy a ir de la casa. Nada más deja que crezca y voy a hacer lo que yo quiera. ¿Me estoy explicando? Dios le dijo al pueblo de Israel: por tanto, comprende en tu corazón. De nada serviría pasar un momento difícil y decirle, sí señor, la regué, perdóname, ya levántame la canasta otra vez. Si acá adentro no hemos entendido, de nada sirvió el proceso difícil que pasamos. Escuché el testimonio de un hombre llamado Jim Bakker. Y Jim Bakker fue un predicador en Estados Unidos, uno de los primeros predicadores que salieron en televisión. Y cuando empezó a salir en televisión, muchos norteamericanos empezaron a apoyarlo con sus ofrendas para que el programa de televisión llegara a todo el país. Y este ministerio fue en auge, fue creciendo mucho, impactó a todo Estados Unidos. Pero Jim Bakker llegó a un punto donde perdió el piso y donde empezó a tener una relación de adulterio y empezó a tener mal uso de las finanzas que llegaban, y al poco tiempo fue acusado de evasión fiscal y de fraude y fue a parar a la cárcel. Fue un hombre de Dios que en su momento impactó a Estados Unidos con el mensaje a través de la televisión, pero perdió el piso. Estando en la cárcel con 45 años de condena, le dieron 45 años de condena y él estaba en la cárcel cuando fue a visitarlo un hombre llamado John Beaver, un escritor, y este hombre lo visitó, y cuando llegó a la cárcel, Jim Bakker, el pastor que estaba en la cárcel,
le dijo: qué bueno que viniste, John Bevere. Qué bueno que viniste porque tengo un mensaje para la iglesia. Tengo un mensaje para mis hermanos. Quiero decirle a mis hermanos que yo estoy aquí en la cárcel por misericordia de Dios, no por juicio. Su misericordia me tiene aquí en la cárcel porque aquí en la cárcel he aprendido a tener temor de Dios. Estando como predicador, él decía: yo no descuidé la lectura, yo no descuidé la oración, pero sí perdí el temor de Dios. Y cuando empecé a perder el temor de Dios, empecé a hacer cosas que no eran correctas. Empecé a hacer cosas que no eran agradables delante de los ojos de Dios. Cometí adulterio. Empecé a disponer del dinero como si fuera mío. Empecé a comprar coches, empecé a comprar una serie de cosas, de casas y de bienes materiales con dinero que no era mío. Pero Dios tuvo misericordia y caí a la cárcel por misericordia, porque yo debería estar muerto, él dijo. Pero aquí en la cárcel he aprendido lo que es temor de Dios. Aquí en la cárcel he aprendido que hay que honrar al Señor. Hay que bendecirle en todos nuestros caminos. Da este mensaje. Y John Bevere escribió eso en uno de sus libros llamado El temor de Dios. Ese testimonio de este hombre llamado Jim Bakker. Pero escuche, como este hombre entendió en su corazón que le había fallado al Señor, aquella condena de 45 años se redujo a 4 años. ¿Por qué? Porque Dios vio que este hombre en su corazón había entendido lo que es tener temor del Señor. ¿Está aquí conmigo? O sea que la dificultad puede continuar mientras no aprendamos en el corazón, mientras no entendamos en el corazón. A David le iba a llegar una condena por el pecado de adulterio que cometió. Sin embargo, como mostró arrepentimiento, la Escritura dice que Dios lo perdonó. Es verdad que hemos cometido errores, es verdad que hemos cometido pecados, es verdad que en momentos de hambre nos hemos desesperado, hemos tomado decisiones equivocadas, pero es verdad que también podemos aprender a escuchar la voz del Señor. Estamos a tiempo para poder escuchar la voz del Señor y que nuestro corazón entienda. ¿Estamos aquí? El corazón tiene que ser corregido. Dice este pasaje de Deuteronomio 8:5 que hay que aprender con el corazón, comprender en el corazón. Pero dice también que los estaba disciplinando. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Disciplinando.